Hola a todos una vez más. Espero que todos estén bien. Y en esta ocasión quiero complementar un poquito una cosa que hablamos hace dos clases atrás, cuando les mencioné que un cuerpo humano mide alrededor de 8 cabezas. Nuevamente les vuelvo a decir, esto es una proporción que se toma como un ideal, como un sistema o una norma con la cual guiarse. No tiene que ser exacta y de hecho en la realidad no es exacta. Pero si hemos de tomarla como guía, eh, podemos hablar de algunas maneras con las cuales, de las cuales podemos usarla para hacer personajes diferentes, realistas también. En esta ocasión, particularmente, lo que quería mencionar es cómo van a cambiar estas proporciones si estamos hablando de edades diferentes. Con esto yo a lo que me refiero es que si tomamos la proporción de las 8 cabezas, ¿sí? 8 cabezas de alto, acuérdense, acá tengo una figura además masculina, en general va a ser 8 cabezas de alto y 2 cabezas de ancho para los hombros, eh, que si se acuerdan de la última clase, van a ser en general más anchos los hombros de los varones que los hombros de las mujeres, en general. Pero esta figura, lo que es importante tener en cuenta es que se trata de una figura de un adulto ya maduro, ya desarrollado, pasó por la adolescencia. Em, en una figura que correspondería a un adolescente, no cambiaría excesivamente, o por ahí sí, pero se puede tomar la idea de que un adolescente va a medir un poco menos que un hombre adulto y va a ser de alrededor de, en vez de 8 cabezas, 7 cabezas y media, o tal vez incluso 7. Por ahora lo que estamos hablando es de personajes realistas. Entonces, de un adulto maduro a un adolescente no va a haber tal vez un cambio demasiado grande de las proporciones del cuerpo. Pero ¿qué pasa si lo que queremos hacer es la figura de un niño? De un niño además de 10 años. Bueno, ahí sí vamos a encontrar un cambio importante. Porque ahí lo que vamos a tener que restar es por lo menos 2 cabezas. Porque un niño de 10 años aproximadamente va a medir unas... Esto es aproximado, ¿no? Pero va a medir aproximadamente unas 6 cabezas de alto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, esto también es particularmente relativo porque como creo que ya les mencioné, las cabezas de un muchacho, la cabeza de una persona más joven, en general también va a estar menos desarrollada, menos alargada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí también esta medida se vuelve todavía más relativa. ¿Son 8 cabezas de qué? ¿De un niño o 8 cabezas de alto acorde a las cabezas de un adulto? Bueno, en este caso yo estoy tomando aproximadamente las cabezas de este adulto de acá, como me marqué en estas líneas. Es una cosa un poco relativa. Lo que sí me parece que hay que prestarle realmente atención es a el tema del ancho de los hombros. El ancho de los hombros es un símbolo de desarrollo físico, fuerza física, como ya lo hablamos antes. Entonces, si nosotros le hacemos el ancho de hombros de este personaje a un nene de 10 años, bueno, yo les voy a decir, me parece que va a ser demasiado. En vez de em, en vez de 2 cabezas de ancho para un niño de 10 años, vamos a decir una y media aproximadamente, sería un poco más aceptable.
Además, ese tipo de desproporciones son comunes cuando estamos hablando de alguien que está creciendo, sea un adolescente o un preadolescente. Por ahí vamos a tener que el cuello nos parece mucho más flaquito, o las manos nos van a parecer por ahí un poco más grandes. Y el ombligo no va a estar exactamente en el medio, como va en el medio. No va a corresponder a la tercera cabeza, a eso es a lo que me refiero, como es en el caso de la figura adulta, que está aquí. Aquí lo vamos a tener antes de llegar a la marca de 3 cabezas. De hecho, la marca de 3 cabezas tampoco va a calzar exactamente con el pubis, va a estar un poco más abajo este. Pero una cosa que también se va a mantener es que las manos van a seguir llegando más o menos a la mitad del muslo. ¿Sí? Por aquí o por ahí un poco más abajo donde llegamos a esta marca. Vamos a remarcar un poquitito más así ustedes lo ven. Otra cosa que es recomendable es marcarle un poco menos algunos músculos. Como por ejemplo acá, ustedes se habrán dado cuenta que yo me tomé un poco más de trabajo en remarcar algunas líneas. Esto así. Acá le marqué un poco los abdominales. Bueno, en un niño no va a suceder eso. A menos que el chico esté entrenando con pesas y ejercitándose desde muy chico, pero no es muy recomendable hacer un entrenamiento físico de una magnitud tan grande cuando todavía se está creciendo. Pero no me tomen mi palabra, pregúntenselo al doctor. Vamos a tener las rodillas más o menos coincidiendo con esta segunda marca, empezando desde abajo, 2 cabezas hacia arriba aproximadamente. Bueno, ahí tenemos más o menos la altura y también el ancho de una figura de un muchacho de alrededor de unos 10 años. Cuando hablamos de, por ejemplo, ya una niña de la misma edad, tampoco va a haber muchas diferencias en cuanto a la estatura. De vuelta, la figura femenina en general va a ser bastante más estrecha, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de niños de 10 años, ¿sí? Todavía no hay unos cambios físicos, por lo menos en la silueta, que sean demasiado aparentes en un primer vistazo. Eso se produce más conforme va avanzando la adolescencia. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos alrededor de 6 cabezas de alto en un muchacho de 10 años. Y tenemos aproximadamente una cabeza y media de ancho, aproximadamente. Si quisiéramos hacer a una persona todavía más joven como guía, si estamos hablando de un muchacho de 3 años, estamos ya hablando de aproximadamente unas menos de 4 cabezas. Podríamos decir 3 cabezas y media, tal vez. ¿Sí? Estamos hablando de casi un bebé. ¿Cómo se vería eso? Fíjense que acá sí lo que hice fue recurrir a hacerle la cabeza más bien cuadrada y no tan alargada, símbolo de que es más joven.
este nene. Y si antes lo que nosotros teníamos es una cabeza y media de ancho, y acá vamos a tener todavía menos espalda. Consecuencia de que tenga menos espalda también es que los bracitos por ahí van a estar también un poco más pegados al cuerpo. Y recuerden que la guía que siempre los va a salvar es calcular hasta dónde llegan las piernas. Las piernas son la mitad del cuerpo. Entonces el pubis de este muchacho tiene que estar, de este nene, tiene que estar más o menos por acá. La figura de un nene así de jovencito va a ser reconocible enseguida, y además nos va a dar la sensación de como que está un poco desproporcionada. Una de las primeras cosas a tener en cuenta es que, eh, y esto es algo que después toman precisamente los dibujos animados, es que la cabeza de un nene de esta edad nos va a parecer desproporcionadamente grande. Bueno, ahí lo tenemos. Lo que hay que observar entonces es cómo no solamente se va modificando la altura, según la edad, el número de cabezas, sino además cómo se va modificando el ancho de nuestros personajes. Es bueno tener esto como referencia en la cabeza, que una persona adulta va a medir aproximadamente 8 cabezas, de una persona adolescente va a medir tal vez 7 o 7 y media, si hablamos de una manera realista. Una persona de 10 años va a tener aproximadamente 6 cabezas de alto, y si ya vamos a alguien mucho más chico, 3 años, 3 4 años, estamos hablando de alrededor de 4 a 3 cabezas, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, este recurso, si bien yo se los estaba transmitiendo a ustedes hablando de personajes realistas, si eso es lo que queremos hacer, también se puede utilizar de una manera diferente cuando estamos hablando de dibujos animados. Y eso es lo que de lo que vamos a hablar ahora. La cuestión a tener en cuenta es la estética. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser? Vamos a anotarlo acá. ¿Qué vendría a ser la estética? Cuando decimos la estética de esta serie, la estética de este libro ilustrado, la estética es el lenguaje de ese mundo. Lo voy a ejemplificar de una manera muy sencilla para que se entienda. Supongo que todos o la mayoría de ustedes conocen Dragon Ball. ¿Sí? Y supongo que todos o la mayoría conocen, por ejemplo, Las Chicas Superpoderosas. ¿Sí? Son 2 series de dibujos animados. Ahora, si yo tomo un personaje de Las Chicas Superpoderosas y directamente a ese personaje yo lo pongo en una de las escenas de Dragon Ball, con el resto de los personajes de esa escena, todos nos vamos a dar cuenta que hay algo extraño con ese personaje que acaba de aparecer. Y eso extraño es que está dibujado de otra manera. Tiene exageraciones diferentes que hacen que sea incompatible en ese mundo. ¿Sí? Eso es la estética. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros, todavía tomando la idea de construir personajes midiendo la cantidad de cabezas que tienen, podemos construir estéticas muy particulares. Porque, por ejemplo, yo les dije que
8 cabezas es aceptable para ser un personaje realista, un adulto en la plenitud de la edad. Ahora, 7 cabezas es una medida que se suele usar bastante en la animación. Y acá esto es una fórmula muy sencilla para armar personajes que no necesariamente sean realistas, teniendo en cuenta el número de cabezas. La fórmula es 7, 5, 3, 2 incluso. Y sí, también 1. Eso lo vamos a ver ahora en un cachito, para que me crean. Entonces, voy a dibujar un par de personajes. Acá estoy partiendo a hacer un personaje de 7 cabezas. Nosotros ya vimos un personaje realista. Esto podemos decir que es un personaje más bien estilizado, podríamos decir. Y estos además los voy a vestir, ya que estoy. Quiero hacerlo como un poncho largo a este. ¿Por qué digo personaje estilizado? Hay muchas maneras de llamarlo. Hay muchos términos, de hecho, en inglés. Yo digo un personaje estilizado porque si bien tiene una estatura que más o menos no sería realista, no es exactamente realista. No está siguiendo la fórmula que yo les presenté eh, hace 2 clases y de la cual acabamos de hablar. Y sin embargo, fíjense que yo estoy siguiendo para hacer este personaje algunos de los criterios de los cuales ya hablamos en clases pasadas. Por ejemplo, las orejas coinciden en la línea de las cejas. Y antes de que me lo pregunten, no estoy contando el gorrito en el número de cabezas, sino acá tendríamos técnicamente, eh, si el gorrito llega hasta acá, tendríamos una, 2, 3, 4 cabezas. Este personaje tiene unas claras modificaciones con respecto a lo que yo les estuve mostrando hace poco. No sigue prácticamente ninguna proporción en el cuerpo, porque si yo, imagínense que yo dibuje adentro de esto, ¿sí? Yo lo que voy a encontrar es que por cómo están viniendo estas piernas, voy a tener una cintura por ahí así de ancha. Lo voy a hacer con color, así lo ven. Esto va a ser gracioso. Yo tendría, si dibujo lo que estaría dentro de este poncho, yo tendría una cintura más o menos así de ancha y probablemente un cuerpo muy triangular que va haciendo algo como esto, ¿sí? Con unos bracitos muy finitos probablemente, acá a los costados. Pero tiene 7 cabezas de alto, uno de los números mágicos para calcular la altura de los personajes. Vamos a llevarlo a... vamos a forzarlo todavía un poquito más. Un personaje con 5 cabezas. Por cierto, buena idea dibujar un personaje al lado de otro en estas especies de líneas cuando queremos hacer varios personajes de una misma historia, por ejemplo, o el mismo personaje con distintos tamaños. De hecho, eso me gusta. Vamos a hacerlo a él mismo, pero con otro tamaño. Fíjense que además de que le voy cambiando la altura, también le voy cambiando algunos rasgos, como haciéndole unas orejas más exageradas, unos ojos más importantes porque le hice una cabecita un poquito más angosta,
¿sí? Y también le voy a hacer unos pies más o menos del mismo tamaño que este, pero que en él se van a ver más grandes, ¿viste? Porque lo que estoy haciendo es tomar una serie de características que uno esperaría ver en un pequeño y estoy haciendo el mismo personaje casi con otra estética, casi. Bueno, y ahora, ya casi finalizando, lo que voy a hacer es, ya lo hice, de 7, de 5, y ahora podría hacerlo de 3 o de 2. Yo lo voy a hacer de 3. No, a ver, lo voy a hacer de 2 cabezas. Este tipo de personajes de 2 cabezas de alto son toda una estética completa que tiene un nombre, de hecho, para los japoneses, que se llama la estética chibi, que muchos dibujos animados de acá, de Occidente, han tomado para hacer sus propios personajes. Y siempre tienen esto de que son unos enormes cabezones con piernitas muy chiquititas y ojitos muy grandes. Voy a imitar esa estética y voy a hacer el mismo personaje de ese modo. Bueno, y ahí está el pequeñito, el chibi de este mismo personaje. Parecido a otros ejercicios que hemos hecho en las primeras clases, si mal no recuerdo. Em, pero, ¿cuál es la diferencia entre esto que hice acá y esto que hice acá? Em, la diferencia fundamental es que mientras que acá yo lo que estoy haciendo es trabajar con la altura según una edad eh, realista, acá yo lo que estoy haciendo es trabajar un personaje que técnicamente tendría la misma edad, pero con rasgos diferentes según la historia en la cual está. O sea, que un personaje de la misma edad para este personaje tendría que tener unos rasgos parecidos. Tendría que medir 2 cabezas aproximadamente, etc. Se tomaría que este personaje es un adulto y el resto de los otros pequeños chivis también tienen más o menos la misma edad. Lo cual te hace pensar, entonces, para este personaje, cómo se vería un niño de 3 años. Y si este personaje tiene más o menos un tercio aproximado de la altura de este personaje adulto, entonces un personaje de esa edad para este muchacho sería más o menos de esta edad. Así que fíjense lo gracioso que se vería eso. Y ahora lo que voy a hacer por último es un dibujito extra, bonus, em, porque me imagino una duda que se puede haber generado, que es, profe, usted está diciendo que puede haber personajes que sean de una sola cabeza de alto, y la respuesta es sí, efectivamente. Y ahí está. Entonces, si quieren tomar si alguno de ustedes quiere tomar inspiración de esto y hacer un personaje que sea muy tiernito, muy bonito, pueden intentar hacer un personaje
que mida una sola cabeza. En general, ¿cuál va a ser el inconveniente con eso? Y probablemente no vaya a tener extremidades o tenga extremidades muy cortitas, pies muy cortitos. Yo le podría haber hecho unos piecitos por ahí. Se vería raro, pero se puede. Todo se puede. Serían como estas patitas medio rechonchitas, muy chiquititas. Pero uno de los principales inconvenientes va a ser ese. Va a tener muy poca eh, pata o brazo. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido útil, que los inspire. Y bueno, nos veremos en la próxima.